una cosa, algunos menos, pero algo podemos hacer. Entonces, si tiene tiempo y tiene la posibilidad de estar aquí el martes, pues lo esperamos desde las 10 y el miércoles también a partir de las 10 de la mañana hasta las 4 o 5 dependiendo del horario. Pero si tiene esta facilidad, esa oportunidad, no se pierda el hecho de servir. De igual manera, las actividades que se van a desarrollar durante esta semana, pues estaremos comunicando, ¿no? Pero bueno, estamos acá para escuchar la palabra, hemos venido viendo a lo largo de este capítulo y estamos llegando casi al final. De hecho, estamos viendo igual que así como Romanos se ha dividido o se ha hecho una división natural de 3 partes. Aquí en 1 Corintios capítulo 15 se ha hecho una división también más o menos de 3 partes, que es lo que vamos a estar viendo el día de hoy. Ahora sí, bueno, ya saben el texto, o el lema más bien de esta carta, y una vez que se termine va a decir, ¿y qué hacemos ahora? Bueno, si está primera, pues tenemos que conocer la segunda. Después de la segunda, ya sabremos, ya no, por ahora, pero vamos a terminar la primera y después vamos a ver qué más. Pero bueno, como una iglesia local puede mantener esta sencillez y pureza de la devoción a Cristo, solamente si se ha dado cuenta a lo largo de todos estos capítulos, es cuando yo estaba estudiando, hace mucho tiempo, nos decían, yo tuve la bendición de tener en el instituto bíblico donde yo estudié, se tenía como regla que antes de ser profesor, cualquiera, tenía que ser pastor. Es decir, que yo fui instruido por puros pastores. Nunca tuve un profesor que no tenía una responsabilidad eclesiástica o eclesial en la iglesia, y obviamente eso me sirvió porque marcó una pauta diferente en mi forma de ver ministerio, y también por cuestiones prácticas, porque él decía, a veces llegaba y decían, ¿sabe qué? Hay que orar. Y desde que lo veíamos, y como algo está mal en el ministerio. Y sí, la iglesia, esto, y no es que éramos su paño de lágrimas, pero decía, necesito sus oraciones. Hacíamos una oración, entrábamos a la clase y la clase tenía un aspecto diferente, porque era un pastor que nos estaba enseñando. Entonces, no digo que está mal si hay otro modelo, yo solamente estoy compartiendo cómo fui enseñado, de tal forma de que todo esto de las resurrecciones, el compromiso, el servicio, tiene un aspecto diferente porque, claro, a veces te impacta de una manera diferente, ¿ya? No estoy en contra de aquellos hermanos que Dios les ha capacitado con un gran conocimiento y que son profesores, pero no son pastores, pero son excelentes profesores, también aprendemos de ellos. No es nada de malo, simplemente, es más, no sé ni por qué lo compartí, pero es más, solamente quería decirles eso. Es importante ver cómo Dios nos va utilizando, entonces por eso que cuando veíamos esta carta, ellos nos explicaban, ¿quieres saber todos los problemas, ya me acordé por qué lo mencioné? Dice, ¿sabes? ¿Quieres conocer cuáles son los problemas a los que te vas a enfrentar en tu iglesia? Sí, lee 1 Corintios. ¿Quieres saber todas las luchas que vas a tener y cuáles son los desafíos que Dios te hace a ti como futuro pastor? Sí, 1 y 2 Timoteo, Tito y 1 Pedro. Cuando te dan esta formación, dice, claro, porque es alguien que está viviendo, sabe las luchas del ministerio, y por eso que la visión es diferente en cuanto a la enseñanza. No es mayor ni superior a otra, simplemente es diferente. ¿Okay? Entonces, por eso les decía, así como 1 Corintios, hay una serie de problemas y que uno dice, pero estos corintios de verdad, sí, eran cosa seria. Sí, cuando leamos la segunda carta va a decir, ¿y era el mismo grupo del anterior? Dice, sí. ¿Y ahora ya hacen esto? ¿Y ahora ya se conforman así? ¿Y ahora ya avanzan así? Sí, hermanos, Dios hace la obra. Parte de lo que nos toca a nosotros, los que dirigimos, o a los que están en los ministerios, dice la misma Biblia, ¿no? ¿Con qué limpiará el joven su camino? Con guardar su palabra. Ante tanta enseñanza bíblica, creo, es mi convicción, porque también me la enseñaron así, la Biblia produce 2 cosas en el ser humano: convicción y transformación, o rebeldía y alejamiento. Porque ante tanta Biblia, o se convierte o se revela. Decía, acá no aplica tanto, pero en el escudo nacional de Chile dice, en el escudo que se ocupa como tal, dice por la razón o la fuerza.
Y nosotros cuando estábamos allá, bueno, cuando yo estaba allá, decía, ya ves que lo dice el escudo, por la razón o la fuerza tú vas a cambiar, pero algo va a generar. Bueno, entonces esta carta tiene eso, y miren, mejor dicho, compartí la semana pasada, los corintios eran creyentes porque habían recibido el evangelio, habían entendido el mensaje, y prueba de ello de que en 1 Corintios capítulo 15, versículo 3 y 4, les expone, dice, porque el mismo evangelio que vosotros recibisteis fue el que nosotros predicamos, de que Cristo murió, fue sepultado conforme a las Escrituras y que resucitó al tercer día. Y dice, ese es el evangelio que han escuchado. ¿Por qué entonces se han trastornado y por qué han dejado esa base que ustedes ya conocían? Y les decía la semana pasada que es probable porque los corintios tenían esta influencia de los griegos, por estar cerca en el sector de Grecia, obviamente, ser parte de ellos, y de cómo esta filosofía del gnosticismo había impactado tanto la cultura corintia, que por eso habían algunos trastornado, o más bien se habían confundido. Entonces lo que vamos a ver el día de hoy es el orden de la resurrección, y Pablo aquí les va a corregir, les va a decir, bueno, como sé que tienen una ensalada en la cabeza, voy a tener que enseñarles cosas que aunque ya las sabían, pero necesito volver a enseñarlas. Si se da cuenta, interesantemente, me llamaba la atención esta tarde, antes de venir para acá, que di otro repaso, cómo la nación de Israel se le dan en Éxodo capítulo 20 los 10 mandamientos, y en Deuteronomio capítulo 6 se le vuelve a dar nuevamente los mismos mandamientos porque había muerto la generación. Pero le decía yo, o más bien analizaba, qué interesante que los corintios, Pablo les tiene que volver a hablar las cosas básicas del evangelio porque lo habían olvidado. Y normalmente es parte importante dentro del liderazgo estar recordando todo esto. ¿Por qué? Porque a lo largo de Romanos podemos ver las bases de la fe, pero a partir de Corintios vemos el error que se puede cometer de descuidar la fe. Entonces al final ambos se van complementando, pero el día de hoy les decía, vamos a ver el orden de la resurrección y vamos a pedir la guía del Señor. Obviamente voy a orar para poder entrar directamente al texto. Querido Dios y Padre Santo, te damos muchas gracias por esta tarde que nos permites estar aquí a un grupo de hijos tuyos, Señor, para alabar y conocer más de ti. Te doy gracias, Señor, por cada uno de los que están aquí presentes, por cada uno de los que nos estén viendo en su casa y por todos aquellos, Señor, que quizás no son creyentes, pero que esperamos que tu palabra, Señor, cambie, tu palabra transforme y tu palabra edifique a aquellas personas que escuchen este tema. Que pueda ser yo preciso, Señor, que pueda ser fiel a lo que tu palabra dice y que si hay alguien que tiene que recibir la honra y gloria, solamente seas tú. Yo no merezco nada, Señor, simplemente agradecido de poder estar al frente exponiendo tu palabra, y te pido que pueda ser fiel y pueda ser preciso para exponerla de la misma forma. Te damos gracias y te lo pedimos por Cristo Jesús. Amén. Bueno, les decía, el orden de la resurrección. ¿Cómo se da el orden? Y bueno, aquí Pablo empieza a desarrollar una serie de argumentos para explicarles a los corintios algo que habían descuidado. Y en 1 Corintios capítulo 15, versículo 21, dice lo siguiente, miren. Porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Vamos a ver un poco más allá, aunque aquí aparece en la pantalla, Romanos. Pablo lo que quiere decir, bueno, por el hombre que entra a la muerte es a través de la genealogía de Adán, pero también a través del hombre por el cual surge esta resurrección es por Cristo encarnado, Cristo tomando un cuerpo humano. Mire, dice versículo 22. Porque así como en Adán, lo que les explicaba, todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. De tal manera que Pablo establece algo. Si tú no eres creyente, muerte. Pero si tú ya eres creyente, vida. Y por eso que para los corintios, y les exponía los versículos anteriores, si no creíste en vano.
Si esto no ha sido una base, si esto no es el sustento, si en esto no está depositada tu fe, entonces recibe a Cristo, porque entonces probablemente eres un buen prosélito, quizás eres un buen seguidor, pero no eres un hijo de Dios. Mire Romanos capítulo 5, versículo 12 al 19, cómo explica este hecho de a través de la muerte de Adán, alejamiento, pero a través de la muerte de Cristo y fe en Cristo, acercamiento. Romanos capítulo 5, versículo 12. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, mire el mismo texto casi, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto algunos, no. Pablo dice, todos pecaron, todos en la descendencia de Adán. Me dice versículo 13, pues antes de la ley había pecado en el mundo, pero donde no hay ley, no se inculpa de pecado. No obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aún en los que no pecaron a la manera de la transgresión de Adán, el cual es figura del que había de venir. Recuerde que se ha explicado, algunos lo hacen, y creo que tiene cierto sentido. Dicen que Adán es el representante, y es cierto, es el representante de la humanidad ante Dios, y es a través de Adán vemos al hombre pecador como tal, pero Cristo es el representante espiritual de Dios en la tierra, y a través de Cristo vemos la restauración. Entonces ambos cumplen el rol. Mire versículo 15, pero el don o el regalo no fue como la transgresión, porque si por la transgresión de aquel, Adán, uno murieron los muchos, abundaron mucho más para los muchos la gracia y el regalo de Dios por la gracia de un hombre. Y nos dice quién es, Jesús. Versículo 16. Y con el regalo no sucede como en el caso de aquel uno que pecó, esto es Adán, porque ciertamente el juicio vino a causa de un solo pecado para condenación, pero el don vino a causa de muchas transgresiones para justificación. Mire cómo hace contraste. Un pecado fue suficiente para decir, todos pecaron, pero muchas transgresiones, vea el gran amor y la gran misericordia de Dios. Aunque hubo muchas transgresiones, no obstante, vino la solución. Como Dios hace un contraste interesante. Dice, pero qué injusto. No, porque recuerde que en Edén, aunque yo lo había explicado cuando predicamos el domingo de cerca de Romanos, el propósito del huerto o del árbol no era para que ellos pecaran. El propósito para poner este árbol en Edén era para probar su fe y su obediencia a Dios. Porque recuerde que dice, de todo árbol del huerto podrás comer. Había muchas opciones, pero solamente les da una advertencia: de este árbol no podrás comer, porque es el árbol de la ciencia del bien y el mal. Les da muchas opciones, simple y sencillamente ellos desobedecen y son expulsados. Pero del lado de Cristo vemos todo lo contrario. A pesar de que hubo muchas transgresiones, a pesar de que hubo mucha maldad, dice que desde Adán hasta Moisés y después de ahí se sigue, no obstante, Cristo pudo limpiar toda esa maldad. Ahora regresemos entonces a 1 Corintios, y sigue el texto hablando. Dice que así como en Adán todos mueren, en Cristo todos serán vivificados, que Adán condena, Cristo restaura. Adán nos expone ante el pecado que tenemos, pero Cristo nos limpia ante el pecado del mismo. Estoy parafraseando, pero ese es el contexto de Romanos 5 del 12 al 19. Y en conclusión, Adán condena, Cristo salva. Ese es el resumen. Ahora mire, vamos a ver el versículo 23, 1 Corintios capítulo 15, versículo 23. Y aquí ya empieza a hablar acerca de este orden de la resurrección. Versículo 23. Pero cada uno en su debido orden. Mire, y nos explica cómo. Cristo las primicias, luego los que son de Cristo en su venida. Ahora, cuando habla de primicias, de hecho el domingo lo veíamos, cuando estamos hablando de esto, en la cultura judía, ellos tenían como cultura
que el primer fruto o el primer animal o el primogénito de sus animales, de su ganado, era presentado al templo y era una ofrenda que ellos tenían. ¿Por qué? Porque era parte de la gratitud que ellos tenían hacia Dios que les había provisto todo. Nosotros no somos judíos, no se preocupe si usted tiene un árbol de lo que sea, y si es frutal no le voy a pedir las primicias porque no es bíblico. Ya, aquí no aplica eso, porque yo no soy judío, ustedes tampoco somos judíos, y dice allá el Apocalipsis que les dice que son nicolaitas porque se hacen pasar por judíos cuando no lo son. Así que si no queremos condenarnos, pues mejor no se preocupe de esto. Eso era en el Antiguo Testamento para los judíos. Me parece, si mal no recuerdo, los judíos siguen practicando estas leyes o estas fiestas o estas ofrendas. ¿Por qué? Porque para ellos sigue estando vigente la ley, pero para nosotros no tiene sentido. Pero vamos a ver, mira el versículo 24. Luego, el fin, cuando entregue el reino al Dios y Padre, cuando haya suprimido todo dominio, toda autoridad y toda potencia. Probablemente cuando no probablemente, el texto en el versículo 23, cuando habla de su venida, está hablando cuando se dé el arrebatamiento. Mire, primero a los Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 16. Primera a los Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 16. Y yo leo el texto, ¿no? Dice: porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Recuerde cuál es el problema en Primera Tesalonicenses. Para los tesalonicenses se les había enseñado, o había sido parte de una filosofía, que ya el arrebatamiento se había dado y que ellos habían quedado. Y Pablo tiene que entonces escribir la primera carta para corregir, y dice no, y les escribe el mismo problema que tenían los corintios, lo explica con los tesalonicenses. No, para que se pueda dar todo esto, Cristo ya resucitó, es las primicias. Luego los que somos de Cristo. Y si se da cuenta, aunque se le llama, yo creo que el error puede ser porque se le llama la segunda venida. Algunos teólogos o más expertos en Biblia, porque al final todos somos teólogos, hago un paréntesis para que no se confundan con esta palabra. Toda aquella persona que es creyente y lee su Biblia es teólogo. Lamentablemente este título se le da a ciertas personas que estudian en un lugar donde sea o que tienen esos estudios, pero hermanos, a la luz de la Biblia todos somos teólogos. Algunos saben mucho, algunos estamos recién aprendiendo, pero si usted lee su Biblia y usted ya es creyente, usted es un teólogo, ¿ya? Así que si quieren alguien discutir de que no, que solamente los que van a tal o cual lugar, no hay problema, pero aquí estamos llenos de teólogos, así que todos son los teologuitos, ¿ya? Pero sigamos. Entonces, miren, cuando Pablo establece este principio, les dice lo siguiente: no, para poder darse este orden de resurrección, Cristo ya lo cumplió, pero en algún momento todos los que estemos vivos vamos a ser resucitados, no, vamos a ser llevados y lo vamos a esperar en el aire. Y les explicaba que probablemente ahí es donde se pierde un poco, dependiendo del contexto, pero se le llama la segunda venida parcial porque llega a las nubes, pero no llega a la tierra. En cambio, cuando viene a establecer su reino, o previo a establecer su reino milenial, al menos como yo lo entiendo y como la Biblia lo dice, porque ahora ya hay muchas corrientes, creo que ese es a lo que la Biblia también le llama la segunda venida. Y por eso que está esta confusión: o es el arrebatamiento, o es la segunda venida, o la segunda venida solamente es cuando viene a establecer. Creo que abarca todo. Ya, entonces, si usted escucha arrebatamiento o segunda venida, sí, porque está en las nubes, viene a las nubes.
Pero si es la venida, la segunda venida completa, es cuando viene previo a establecer el reino milenial. Pero no es tan difícil, ya cuando en algún momento también vamos a estudiar Tesalonicenses, ahí vamos a ir dando un orden. Ya estoy preparando también material. En algún momento también vamos a estudiar Apocalipsis. Mucha gente le tiene temor al Apocalipsis, pero cuando uno estudia Apocalipsis es el libro más maravilloso, porque habla más de Jesús que cualquier otro. Si usted se acerca a Apocalipsis, se va a dar cuenta que Apocalipsis en todo está Cristo, en todo. Y no estoy alegorizando, es el libro que más habla. Pero bueno, continuando, también los santos de la tribulación, y aquí viene hablando de esto. En la tribulación, a pesar de que no está el Espíritu Santo, y es cierto que el Evangelio es predicado por los 144,000 de las 12 tribus de Israel, el mensaje que ellos escuchan, o el Evangelio, es el mismo que escuchamos nosotros. Hay salvos en el hay salvos en el periodo de la tribulación, y probablemente muchos de ellos también son parte de este programa. También lo vemos en Apocalipsis 24, mire allá, Apocalipsis capítulo 20, versículo 4. Hablando de los 1000 años, al menos yo creo los 1000 años literales. Yo creo que si la Biblia los dice, para mí son literales, aunque puede ser que alguien ya no lo crea, pero vamos a mejorar el texto. Y vi tronos y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar, y vi almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, y que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos, y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Son parte importante, es algo que se va a desarrollar. Y ahora avanzamos al versículo 25, mire, 1 Corintios capítulo 15, versículo 25. Y aquí viene hablándonos también de eventos futuros, y Pablo utiliza ejemplos de eventos futuros, pero que probablemente, porque como se los está diciendo, para la audiencia en Corinto eran temas que ya conocían. Por eso Pablo lo menciona, porque sería quizás una aventura, o más bien sería algo incómodo para los corintios escuchar algo que Pablo no había enseñado previo. Mire, 1 Corintios 15, 25. Porque preciso es que él reine hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies. Es decir, que se tenía que desarrollar. Mire, Apocalipsis 19, 5. Apocalipsis capítulo 19, versículo 5. Y salió del trono una voz que decía: alabad a nuestro Dios todos sus siervos y los que le teméis, así pequeños como grandes. Ven qué hermoso, ¿no? Dice, bueno, aquellos que les gusta, los hermanos probablemente que escuchan, que son músicos, este texto de estos 8 versículos habla tanto de la alabanza y cómo se desarrolla esta alegría en el cielo, que yo decía, pues es lo que vamos a hacer allá, otra cosa no vamos a hacer. Pero si uno después repase con calma esos versículos, así, y si eso es hermoso, imagínate cuando llegue los textos se van a quedar cortos en relación a lo que es la realidad. Mire Apocalipsis capítulo 20, versículos 7 al 9. Cuando los 1000 años se cumplan, Satanás será suelto de su prisión y saldrá a engañar a las naciones que están en los 4 ángulos de la tierra, a Gog y Magog, a fin de reunirlos para la batalla, el número de los cuales es como la arena del mar. Apocalipsis, ahí mismo versículo 20, pero ahora del 5, bueno, sigamos leyendo, versículo 9. Y subieron sobre la anchura de la tierra y rodearon el campamento de los santos y la ciudad amada, y de Dios descendió fuego del cielo y los consumió. Mire, ellos se preparan para luchar y simplemente el Señor los elimina de una forma muy sencilla. Y el diablo que los engañaba fue lanzado en el agua de fuego y azufre, donde estaban la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos, lo que se le conoce normalmente como el trío satánico. Recuerde que el mejor imitador de Dios es el enemigo. Así como existe la Trinidad, existe el trío satánico. El Satanás, el falso profeta y la bestia son la imitación. Algunos erróneamente también le llaman la Trinidad satánica, pero yo creo que Trinidad hay una, pero sí hay un trío satánico, que creo que es lo mejor. Avancemos a 1 Corintios capítulo 15, versículo 26.
Mire el versículo 26. Y el postrer enemigo que será destruido es la muerte. Ya nos habla de quién va a ser destruido. Recuerde que a través de su muerte de Cristo en la cruz, Él anuncia su muerte, publica su victoria y simple y sencillamente regresa al lugar privilegiado. Escuchaba esta tarde en YouTube, hay un programa que sigo que se llama Preguntas y Respuestas por el pastor Samuel Pérez Millos, y decía algo bien interesante. Dice, hay modas, y una moda que está muy vigente ahora es creer que Cristo descendió al infierno cuando no fue su realidad. Y después, si alguien tiene interés, bueno, de hecho puede verlo, hoy fue un capítulo relacionado a eso. La gente hace muchas preguntas y él las va respondiendo, y decía, pero me llamó la atención cómo lo maneja el pastor, bueno, el hermano Samuel, que decía, la moda de creer de que Cristo fue al infierno. Yo creo que ya más humillante para él no puede ser que venir y estar en la tierra, dejar su gloria y tomar un cuerpo humano y venir a la tierra. Dice que simplemente cuando él fue sepultado, no fue ni al centro de la tierra, simplemente fue sepultado, pero no significa que eso que fue a proclamar su victoria al infierno. Cristo no fue al infierno, como tampoco descendió hasta el infierno. No podría ser, pero decía, son modas y a veces pues se creen. Pero avancemos a 1 Corintios capítulo 15, versículo 27. Porque todas las cosas las sujetó debajo de sus pies. Y cuando dice que todas las cosas han sido sujetadas a él, claramente se exceptúa aquel que sujetó a él todas las cosas. Versículo 28. Pero luego que todas las cosas le estén sujetas, entonces también el Hijo mismo se sujetará al que le sujetó a él todas las cosas, para que Dios sea en todos. Puede ser un poco enredado, pero simplemente está diciendo, así como era necesario que todo estuviera bajo la autoridad de Cristo, así también era necesario que Él estuviera bajo la autoridad del Padre, para que todo estuviese bajo la propia gloria de Dios. Es como el resumen de todo, porque nos lleva de un lado a otro, pero en realidad quiere decir eso. ¿Y cómo lo confirmamos? Mire, Hebreos capítulo 2, versículo 14. Hebreos capítulo 2, versículo 14. Así que, por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte. ¿Esto es a quién? Al diablo, y obviamente se está refiriendo a Cristo mismo. Mire Apocalipsis, bueno, ya leímos Apocalipsis 20, Apocalipsis capítulo 11, versículo 15. Vamos a ver allá el texto. Apocalipsis capítulo 11, versículo 15. Ya sabe que yo tengo displasia o lo que sea, así que si yo me equivoco, usted siga acá, no me haga caso si repito otra cosa, aquí está. Bueno, el texto último, versículo 15. Dice, el séptimo ángel tocó la trompeta y hubo grandes voces en el cielo que decían, los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo. Mire, gloria a Dios por eso. Y Él reinará por los siglos de los siglos. Y literalmente está confirmando algo. Entonces, vemos que hasta que todo esté en sumisión a Cristo y a Dios Padre, es donde se va a desarrollar todo esto que tiene que ver con los eventos futuros de allá de Apocalipsis, cumplimiento de profecías del Antiguo Testamento. Recuerde que en el Antiguo Testamento hay muchas profecías que todavía siguen vigentes y que se tienen que cumplir para que de alguna o de otra forma Cristo sea exaltado y Cristo sea glorificado, aunque ya está haciéndolo, pero como cumplimiento de todo lo que ha venido a proclamar y también como cumplimiento de todo lo que Dios ya ha dicho. Pero si avanzamos al texto, llegamos a 1 Corintios capítulo 15, versículo 29. Aquí, siendo honesto, hay muchas interpretaciones, pero interesantemente, ¿sabe que una secta saca de ahí el principio para bautizarse por los muertos? Son los que tienen una etiquetita negra. Ya el que entendió, entendió. Que andan con su nombre, camisita blanca, pantalón negro. Ya el que entendió, entendió. Bueno, ellos practican esto porque era una creencia de que miren, ¿cómo se desarrollaba esto?
Si yo tengo un familiar que no fue creyente, pero a través de esto los corintios creían lo siguiente: vengo a bautizarme en el nombre de fulano. Entonces fulano fue salvo, o fulano cumplió con una de las ordenanzas. Pero nosotros entendemos que el bautizo no tiene ninguna relevancia en cuanto a la salvación. El bautismo, según vemos en Hechos capítulo 7 con Felipe y el eunuco, el bautismo es un acto que confirma nuestro compromiso público de ser seguidores de Cristo, pero no tiene otro valor, salvo ser obedientes a Cristo. Pero no tiene valor, corrijo para que no malinterpreten, en cuanto a la salvación. Es decir, alguien que se salva no es salvo por bautizarse, es salvo por su fe en Jesús. Y él, como resultado de esta fe, entonces se bautiza como un reconocimiento, pero no tiene un valor exacto. Mire, versículo 29, vamos a leerlo, 1 Corintios 15, 29. Dice Pablo: de otro modo, ¿qué harán los que se bautizan por los muertos si en ninguna manera los muertos resucitan? ¿Por qué pues se bautizan por los muertos? Una de las cosas, y les comparto algo, a mí me enseñaron que cuando uno está interpretando la Biblia, nunca se debe hacer doctrina de una pregunta. Porque toda la Biblia se tiene que leer en su contexto y se tiene que evaluar en su contexto. De tal forma que si alguien está creando o elaborando una doctrina en base a una pregunta, eso es una suposición y eso como tal un versículo fuera de contexto, y probablemente lo que suele ocurrir, que se desvirtúe el mensaje. Por eso, hermanos, que no está estableciendo una doctrina, no está estableciendo un principio, está preguntando por qué está ocurriendo eso. Nuevamente, nunca se debe establecer doctrina de un versículo ni de una pregunta, no es correcto. Se tiene que analizar a la luz de todo. Pero mire versículo Romanos capítulo 3, versículo 28. Mire, ya hemos venido repasando tanto Romanos que he tratado de los miércoles usar menos Romanos para no aburrirlos, pero complementa mucho ahora. Miren, concluimos pues que el hombre es justificado, ¿por qué? ¿Y qué dice? Sin las obras de la ley. Porque Pablo, hablando a su audiencia en Roma, donde había judíos y había gentiles, le dice: la ley no te justifica, la ley no te hace salvo, la ley, si estás viviendo por la ley te condena, pero la fe te libera. Y dice que Gálatas refuerza mucho de esto, y textos que hemos venido viendo los días domingos que complementan esto que estoy diciendo. Pero mire Romanos capítulo 4, versículo 3. Dice la palabra, porque, ¿qué dice la Escritura? Creyó Abraham a Dios y le fue contado, ¿por qué? Claro, recuerde que está hablando ya en Génesis capítulo 19, cuando... ¿Está tronando algo? Bueno, yo creo que es una feria, fiesta o algo así. Yo dije, ya no sé qué estaba pensando. Bueno, cuando está estableciendo esto, recuerde que él va a sacrificar a su hijo, es parte de esto en Génesis 15, y como prueba de esta fe que estaba dispuesto, le dice: no lo toques, hay aquí que sé que eres un hombre temeroso de Dios. Hemos hablado también cuando hemos visto el caso de Isaac, ¿no? Aquí está el padre, aquí está la leña, aquí está el cuchillo, aquí está el lugar, pero y el cordero, y Abraham. Apagué, lo prendí. Ahora sí, al fin ya falta, no hay problema. Entonces, todo esto ocurre obviamente a Abraham al depositar esta fe y estar dispuesto a sacrificar a su hijo como obediencia a lo que Dios le había perdido. Dice: no lo toques, provee de un cordero, y ahí de ahí vemos una de las frases, para mí me agrada mucho, como muchas, pero por la fe y por
misericordia y la gran autoridad que Dios tiene para cumplir sus promesas. Y claro, como tal, voltean y ven a un cordero enredado con los zarzales o enredado entre las hierbas, y ahí ofrecen el sacrificio. Y vemos cómo Dios cumple promesas, ¿no? Pero mire Romanos capítulo 6, versículo 3 y 4. Dice: ¿o no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos para la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Hace esta comparación, ¿no? Dice, bueno, Cristo era necesario que resucitara, Cristo era necesario que pudiera cumplir todo esto, y bueno, por eso que en el bautismo nosotros desarrollamos este ejemplo, ¿no? Muerto en Cristo, sepultado en Cristo y resucitado a una nueva vida. Y es parte de lo que vemos. Avanzamos en el texto. Y llegamos a 1 Corintios capítulo 15, versículo 30. Voy a leer del 30 al 34 y después continuaremos con los versículos que están acá en la pantalla. Dice el versículo 30: ¿y por qué nosotros peligramos a toda hora? Dice Pablo, versículo 31, os aseguro, hermanos, por la gloria que de vosotros tengo en vuestro Señor Jesucristo, que cada día muero, hablando a su yo, no es que está hablando físicamente. Y un texto que no sabemos realmente qué ocurrió, si es un ejemplo, si es realmente luchó con estas bestias, no sabemos, pero él lo narra así. Si como hombre batallé en Éfeso contra fieras, ¿qué me aprovecha? Si los muertos no resucitan, dice un texto de Isaías, comamos y bebamos, porque mañana moriremos. No erréis, o no se equivoquen, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Y dice el 34, velad debidamente y no pequéis, porque algunos no conocen a Dios, y dice que, para vergüenza vuestra lo digo. A lo largo de estos 4 versículos, Pablo establece algo. Les digo, en el versículo 32 no sabemos a qué se refiere, si él realmente tuvo que luchar con esas bestias, si está haciendo una alegoría o está comparando, no sabemos, pero él manifiesta que hizo algo, que pasó algo. Pero mire, vamos a ver Isaías capítulo 22, versículo 13. Isaías capítulo 22, versículo 13. Y he aquí gozo y alegría, matando vacas y degollando ovejas, comiendo carne y bebiendo vino, diciendo, mire, hablando de la nación de Israel, comamos y bebamos porque mañana moriremos. Hablando de esta indiferencia, hablando de esta falta de visión, hablando de este descuido que habían tenido con Dios, dice, ¿sabe qué? Total, vamos a morir, así que disfrutemos. Y se ha dado cuenta, no exactamente, pero es un dicho muy popular dentro del mundo, ¿no? El disfruta el ahora, el mañana no sabemos, pero si puedes hoy haz todas las maldades, haz todo lo que quieras, hablando del mundo, porque lo importante es el día. Puede ser que mañana no despiertes, pero ya la pasaste bien el día. Y por eso que la gente que no tiene esta esperanza, la gente que no tiene una convicción, pues literalmente vive el día. Y el día lo tratan de usar en lo que a ellos satisfaga, pues, y por lo general no es nada bueno, pero casi siempre son pecados. ¿Por qué? Porque están satisfaciendo algo. Pero mire Hebreos capítulo 11, versículo 33. Ahora vamos hasta el Nuevo Testamento. Hebreos capítulo 11, versículo 33. Y hablando de todo lo que hicieron estos héroes de la fe, ¿no? A lo largo de todo el capítulo 11 de Hebreos, que por fe conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron promesas, taparon bocas de leones, leo igual el 34, apagaron fuegos impetuosos, evitaron filo de espada, sacaron fuerzas de debilidad, se hicieron fuertes en batalla, pusieron en fuga ejércitos extranjeros. Hablando de todo esto, de que cómo es posible de que cuando alguien tiene esta convicción, cuando alguien tiene esta fe bien depositada,
cumple todo lo que Dios ha establecido. Y por último vamos a ver 1 de Juan capítulo 3, versículo 2 y 3. 1 de Juan capítulo 3, versículo 2 y 3. Y Juan narra algo bien, y lo menciona algo bien interesante. Amados, ahora somos hijos de Dios, y dice, y aún, o sea, está en espera, no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. No sé si por su mente pasa eso. No estoy hablando de cuando usted esté en problema, aunque no es malo que lo experimente así, pero recuerde que nosotros somos extranjeros y advenedizos. Nuestra ciudadanía es celestial, porque de allá descenderemos para establecer el reino y muchas cosas, el reino milenial. Pero algo interesante, dice, bueno, si ya sé que soy justificado, que ya soy perdonado, y dice Juan que aún no se ha manifestado realmente lo que hemos de ser, yo digo, si ya estar en Cristo ya es bueno, entonces yo sé que Dios siempre, al menos a mí, Dios siempre me sorprende. Yo voy a decir, pero ¿cómo va a ser en todo lo demás? Y luego dice, porque en algún momento, dice, le veremos y seremos semejantes a Él. Y yo digo, si Moisés solamente pudo ver la espalda y se sorprendió, yo lo voy a poder ver cara a cara, ni siquiera, bueno, ahora Moisés ya está viendo al Señor, ¿no? Pero yo decía, yo voy a poder ver cara a cara al Señor, algo que el privilegio que no tuvo Moisés en su momento. Yo decía, bueno, entonces esto es realmente maravilloso. Hermanos, vamos a terminar esta parte acá. La próxima continuaremos con la última parte de 1 Corintios, donde Pablo establece y enseña como tal que hay diferentes tipos de cuerpo. Lo establece como algo porque para ellos se establecía que, bueno, que había cuerpo especial, es decir, había algo terrenal, había algo espiritual. Y para corregir todo esto, Pablo les tiene que explicar, bueno, el cuerpo físico, sí es cierto que es una cosa, pero el cuerpo espiritual que está dentro, o el espíritu, es otra. Pero todo eso lo empieza a explicar porque era parte de la confusión que tenían los corintios. Así que vamos a dejarlo acá y la próxima semana continuaremos y vamos a terminar en oración. Querido Dios y Padre Santo, agradecemos esta oportunidad que tú nos das de poder escuchar y aprender más de tu palabra. Te quiero rogar, Señor, que nos estés guiando de la mejor manera. Interesantemente terminamos con el texto de 1 Juan capítulo 3 y decía que en algún momento te veremos y seremos tal y como tú eres. Yo creo que a pesar de todas las bendiciones que tenemos, a pesar de muchas de las cosas con las cuales nos sorprendes, anhelamos y esperamos ese momento tan maravilloso en el cual vamos a poder estar disfrutando de estar cerca de ti, alabando, glorificando tu nombre, allá en una eternidad. Entendemos que la eternidad es ausencia de tiempo, hablando en términos humanos, pero no obstante, Señor, va a ser un tiempo maravilloso para estar viéndote y ya con cuerpos, mentes y todo glorificado. Será una alegría y una bendición para nosotros. Te ruego, Señor, que sigas obrando en nuestro corazón. Te pido por aquellos hermanos que se encuentran enfermos, que tú puedas restaurar y fortalecerlos, les puedas dar ánimo. Aquellos hermanos que están luchando con problemas económicos, que tú también, Señor, en tu gran misericordia les puedas estar proveyendo de todo lo necesario. Aquellos matrimonios que probablemente estén pasándola mal, que por temperamentos, por cuestiones propias de estar dos personas, que quizás puedan encontrar el consuelo en ti y el refugio que siempre das tú. Te pido por todas las familias que están aquí representadas y por todos aquellos que nos puedan estar escuchando desde sus casas, para que ellos, al igual que nosotros, podamos glorificar y exaltar tu nombre. Te damos gracias por este tiempo y te lo pedimos por Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén. Tenemos las ofrendas. Hermano Salvador, ¿nos puedes apoyar? Nuestro versículo lema es: cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. 2 Corintios 9:7. Oremos por las ofrendas.
Padre bendito, gracias te damos por todas las bondades que tú tienes para con nosotros, Señor. Gracias te damos por la provisión que has dado en nuestras vidas, Señor. Gracias por los trabajos que nos das. Señor, te pedimos que sigas bendiciendo esto, Señor, y que siga habiendo provisión en las familias que representamos la iglesia, Señor, y los que no tienen un trabajo, los que no tienen provisión, Señor, que tú les des esa seguridad de que en ti van a encontrar algo. Señor, te damos gracias en Cristo Jesús. Amén.